Muy bien, como mencioné en el video anterior, algo que nos resultó de calcular la derivada, perdón, la transformada de Laplace de la derivada de una función, pues nos dio este resultado. Algo que podríamos ahora calcular es cuál es la transformada de Laplace para la segunda derivada de alguna función, es decir, esto, cuánto nos da el cálculo de f' de la transformada de Laplace de f'. Y pues para esto vamos a usar obviamente la definición, que es la integral de 0 a infinito de esta cantidad, y como lo vamos a resolver, pues es con un argumento muy similar al previo, en el cual usamos la relación de la vaca vestida de uniforme, que esto nos queda algo así como tomar u igual a e a la menos st, diferencial de v f'. Entonces la diferencial de u es e a la menos st por menos s, diferencial de t, y v sería f'. Entonces hacemos otra vez la relación de un día había una vaca vestida de uniforme, y esto nos queda que la transformada de Laplace de f' va algo así como f' por e a la menos st de 0 a infinito menos la integral de 0 a infinito de menos s e a la menos st f' diferencial de t. Muy bien. Entonces ahora evaluamos las integrales y todo lo que se pueda considerar, y esto nos queda como f' evaluada en t por e a la menos st de 0 a infinito más s integral de 0 a infinito de e a la menos st f' diferencial de t. Y nos percatamos de algo importante. Este término es justamente la transformada de Laplace de la derivada que se puede apreciar aquí, ¿sí? Entonces la transformada de Laplace de la segunda derivada va como esta expresión evaluada en infinito. Notamos otra vez que esto en infinito vale 0, y entonces tendríamos que evaluar esto en 0. Entonces te queda algo así como f' en 0 más esta expresión evaluada, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos va resultando. Entonces mientras lo voy a dejar ahorita expresado, f' de t e a la menos st más s por la transformada de Laplace de f'. Pero esto es f' más s, y la transformada de Laplace de la derivada la habíamos calculado previamente, y esto nos resulta como menos f en 0 más s por la transformada de Laplace de f en t. ¿Sí? Notamos otra vez que la función, incluso su derivada, tendría que ser nula en... Bueno, al ser multiplicada por el factor exponencial se anularía en el infinito. Entonces esto resultaría algo así como f' evaluada en 0 con signo negativo por
la relación al ser evaluada, más S cuadrada por la transformada de Laplace de la función menos S por la función evaluada en 0. ¿Ok? Entonces, finalmente decimos que la transformada de Laplace de una segunda derivada queda algo así como S cuadrada por la transformada de Laplace de la función menos S por la función evaluada en 0 menos la derivada evaluada también en 0. ¿Ok? Entonces con esto nosotros podríamos generalizar la expresión. Vemos que está tomando un argumento, podríamos ver un argumento quizás inductivo y decir, vamos aquí apareciendo un 2 de acuerdo a la segunda derivada y van apareciendo estos términos lineales de la función evaluada en 0, después la primer derivada evaluada en 0, y de hecho eso ocurre para la enésima derivada. En el caso de la enésima derivada, para la transformada de Laplace lo que va a pasar es esto: la transformada de Laplace de la función de la derivada enésima de alguna función como función del tiempo o del parámetro t va a ser igual a s a la n por la transformada de Laplace de la función menos s a la n menos 1 por la función evaluada en 0 menos todos los siguientes términos que van obedeciendo la primera derivada por s a la n menos 2 y así sucesivamente todos los demás términos que siguen en la expresión, y son los siguientes. Queda menos s y aquí quedaría la derivada de orden enésimo menos 2 al tiempo 0 menos la derivada de orden n menos 1 evaluada en 0. Entonces algo importante es que cuando tú calculas las transformadas de Laplace de derivadas, te va quitando esa dependencia en una derivada y queda explícitamente la transformada de Laplace de esa función. Eso nos va a permitir resolver ecuaciones diferenciales y eso es lo que vamos a mostrar en el siguiente video.